Emilio Lozoya acusó a políticos como Ricardo Anaya, pero la FGR no llegó a un acuerdo con él. El excandidato presidencial del PAN fue uno de los señalados por el exdirector de Pemex para librarse del juicio por el caso Odebrecht, pero ni así ha logrado un trato con la Fiscalía General de la República. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, entregó una lista de varias personalidades que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Entre los nombres figura el excandidato a la presidencia Ricardo Anaya. No obstante, el acuerdo al que quería llegar con la Fiscalía General de la República, producto de esta cooperación, no ocurrió. Emilio Lozoya pretendía evitar ir a juicio por el caso Odebrecht, sin embargo, la FGR rechazó el acuerdo reparatorio que llevaba más de un año en el aire. El abogado defensor del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros, anunció que presentarán un amparo. Este acuerdo pretendía que se pagara una cantidad de 200 millones de pesos para la reparación del daño. Ante el rechazo, el priista irá a juicio y podrá recibir hasta 46 años y medio de prisión y la suspensión por 14 años para ocupar cualquier cargo. El rechazo al acuerdo reparatorio por el caso Odebrecht ocurrió durante la audiencia intermedia de Emilio Lozoya. Su audiencia se reanudará el próximo lunes 13 de marzo del 2023 a las 2 de la tarde. Otros nombres que aparecen en la lista que entregó el exdirector de Pemex son el exsenador del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Lavalle, y Carlos Treviño Morales, quien es otro director de Pemex. Presuntamente, Ricardo Anaya recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética del entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, misma que permitió que se firmaran contratos con la empresa brasileña Odebrecht. El caso de corrupción derivado de la firma de contratos entre Pemex y Odebrecht habría dejado un daño de más de 4.000 millones de pesos al erario público. Emilio Lozoya está acusado de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El día de ayer, el abogado del exdirector de Pemex había dicho a la prensa que los más de 200 millones de pesos que pedía la Fiscalía General de la República para aceptar el trato ya había sido reunido por la familia de Lozoya Austin. El Estado ya determinó un monto, voy a decirlo simplemente a grandes rasgos, superior a los 200 millones de pesos. La familia Lozoya Austin con mucho esfuerzo ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos cumpliendo así el último requisito que hace falta de cara al criterio de oportunidad, manifestó el abogado. Desde mediados del año 2021, Ricardo Anaya, exdiputado federal por parte de Partido Acción Nacional, PAN, y quien fuera aspirante a ocupar la silla presidencial en el 2018, salió del país y se instaló en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Otra de las implicadas en el caso Odebrecht es la madre de Emilio Lozoya, Hilda Austin, quien recientemente pidió al presidente López Obrador que lo mejor para todas las partes implicadas en el caso de Odebrecht era aceptar el acuerdo. Mi hijo ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado, incluso al de más alto rango, y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen poniendo en garantía mi casa donde he vivido 47 años y otras propiedades de mi familia que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones, por lo que pido se tome una decisión al respecto, manifestó la madre del acusado. Recientemente, Emilio Lozoya a través de su abogado reclamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la razón de su encarcelamiento a pesar de haber cooperado con las autoridades para esclarecer la situación. Del mismo modo, la defensa ha manifestado en diversas ocasiones que el juicio tendría que ir en contra de Enrique Peña Nieto y quien colaboraba con él. Emilio Lozoya acusó a políticos como Ricardo Anaya, pero la FGR no llegó a un acuerdo con él. El excandidato presidencial del PAN fue uno de los señalados por el exdirector de Pemex para librarse del juicio por el caso Odebrecht, pero ni así ha logrado un trato con la Fiscalía General de la República. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, entregó una lista de varias personalidades que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Entre los nombres figura el excandidato a la presidencia Ricardo Anaya. No obstante, el acuerdo al que quería llegar con la Fiscalía General de la República, producto de esta cooperación, no ocurrió. Emilio Lozoya pretendía evitar ir a juicio por el caso Odebrecht, sin embargo, la FGR rechazó el acuerdo reparatorio que llevaba más de un año en el aire. El abogado defensor del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros, anunció que presentarán un amparo. Este acuerdo pretendía que se pagara una cantidad de 200 millones de pesos para la reparación del daño.
Ante el rechazo, el priista irá a juicio y podrá recibir hasta 46 años y medio de prisión y la suspensión por 14 años para ocupar cualquier cargo. El rechazo al acuerdo reparatorio por el caso Odebrecht ocurrió durante la audiencia intermedia de Emilio Lozoya. Su audiencia se reanudará el próximo lunes 13 de marzo del 2023 a las 2 de la tarde. Otros nombres que aparecen en la lista que entregó el exdirector de Pemex son el ex senador del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Lavalle, y Carlos Treviño Morales, quien es otro director de Pemex. Presuntamente, Ricardo Anaya recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética del entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, misma que permitió que se firmaran contratos con la empresa brasileña Odebrecht. El caso de corrupción derivado de la firma de contratos entre Pemex y Odebrecht habría dejado un daño de más de 4.000 millones de pesos al erario público. Emilio Lozoya está acusado de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El día de ayer, el abogado del exdirector de Pemex había dicho a la prensa que los más de 200 millones de pesos que pedía la Fiscalía General de la República para aceptar el trato ya había sido reunido por la familia de Lozoya Austin. El Estado ya determinó un monto, voy a decirlo simplemente a grandes rasgos, superior a los 200 millones de pesos. La familia Lozoya Austin con mucho esfuerzo ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos cumpliendo así el último requisito que hace falta de cara al criterio de oportunidad, manifestó el abogado. Desde mediados del año 2021, Ricardo Anaya, exdiputado federal por parte de Partido Acción Nacional, PAN, y quien fuera aspirante a ocupar la silla presidencial en el 2018, salió del país y se instaló en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Otra de las implicadas en el caso Odebrecht es la madre de Emilio Lozoya, Hilda Austin, quien recientemente pidió al presidente López Obrador que lo mejor para todas las partes implicadas en el caso de Odebrecht era aceptar el acuerdo. Mi hijo ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado, incluso al de más alto rango, y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen poniendo en garantía mi casa donde he vivido 47 años y otras propiedades de mi familia que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones, por lo que pido se tome una decisión al respecto, manifestó la madre del acusado. Recientemente, Emilio Lozoya a través de su abogado reclamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la razón de su encarcelamiento a pesar de haber cooperado con las autoridades para esclarecer la situación. Del mismo modo, la defensa ha manifestado en diversas ocasiones que el juicio tendría que ir en contra de Enrique Peña Nieto y quien colaboraba con él. Calificadoras se han ensañado con Pemex, acusó Octavio Romero. La empresa del Estado analiza cómo enfrentar sus pesadas amortizaciones, especialmente concentradas en 2023 y 2024. La endeudada petrolera mexicana Pemex está analizando cómo enfrentar sus pesadas amortizaciones, especialmente concentradas en 2023 y 2024, tratando de evitar salir a los mercados de capitales, que según su director general, han castigado a la estatal a pesar de haber mejorado cifras respecto a gestiones previas. Reuters. El director de Petróleos Mexicanos, Pemex, Octavio Romero, aseveró que las calificadoras se han ensañado con la empresa del Estado en esta administración pese a mejorar los resultados. En una entrevista con Reuters, el funcionario agregó que el actuar de las calificadoras ha sido contrario a lo que sucedía en otras administraciones, cuando la producción se iba cayendo y la empresa se iba endeudando, pero las evaluadoras mantenían y aumentaban la calificación. La endeudada petrolera mexicana Pemex está analizando cómo enfrentar sus pesadas amortizaciones, especialmente concentradas en 2023 y 2024, tratando de evitar salir a los mercados de capitales. Con una deuda financiera que cerró el 2022 en $107.700 millones, según la propia gigante estatal, Pemex debe pagar unos $8.200 millones este año y otros $9.000 millones en 2024 en bonos y créditos bancarios de largo plazo. El funcionario afirmó que, en principio, se está buscando refinanciar las deudas con los bancos y no descartó que se puedan ofrecer garantías con crudo. Guardia Nacional localizó tomas clandestinas de huachicol en 4 estados. Además, en el municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco, localizaron un tractocamión con cargamento de hidrocarburo. Elementos de la Guardia Nacional localizaron el 1 de marzo 5 tomas clandestinas, aparentemente utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburo, y aseguraron un tractocamión cargado con combustible presuntamente ilegal, así como una camioneta con bidones.
Esto fue posible luego de realizar patrullajes de inspección, verificación, seguridad, vigilancia y prevención del delito en los municipios de Jocotitlán, en el Estado de México, Atitalaquia, Chapantongo, Tula de Allende y Tlahuelilpan, en Hidalgo, Acajete, Puebla, así como en Cárdenas, Tabasco. Las tomas clandestinas estaban ubicadas, en su mayoría, en caminos de terracería, sembradíos y terrenos baldíos, instaladas de manera irregular. Cabe señalar que de inmediato fue contactado el personal de Petróleos Mexicanos, Pemex, para proceder a realizar su inmediata inhabilitación en todos los poliductos. Hidalgo. Tula-Salamanca, kilómetro 006 más 963. Tula-Salamanca, kilómetro 045 más 174. Tuxpan-Tula, kilómetro 304 más 270. Tuxpan-Tula, kilómetro 294 más 800. Puebla. Cactus Tula Guadalajara, kilómetro 561 más 100. Estado de México. Acerca de las acciones realizadas en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, precisamente en el poliducto Tula-Toluca, el cual se ubica a la altura del kilómetro 175 más 770. Los guardias nacionales hallaron una camioneta abandonada, procedieron a resguardar el área y así pudieron realizar la revisión preventiva al vehículo. En el área del automotor había 10 contenedores, los cuales fueron utilizados presuntamente para transportar ilegalmente el combustible. Tabasco. Por otro lado, en el municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco, integrantes de la institución localizaron a la altura del kilómetro 119 más 800 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa un tractocamión unido a un semirremolque también abandonado. Cuando los elementos de la GN se aproximaron, detectaron que la unidad contaba con rombos de identificación de material y residuos peligrosos. Lo inspeccionaron de manera minuciosa y finalmente se percataron de que estaba cargado con hidrocarburo. El huachicoleo en México. La palabra huachicol o huachicola hace referencia en realidad a una bebida alcohólica adulterada, pero también es utilizada para identificar al combustible adulterado o robado. Por lo tanto, todo aquel individuo que se dedique a la actividad ilícita de robar el combustible es conocido como huachicolero. Generalmente el combustible es sustraído de una forma muy rudimentaria, por lo que las tomas para este proceso son improvisadas y los cortes se realizan en determinadas zonas por donde atraviesan los ductos distribuidos a lo largo de la República Mexicana. Son puntos extremadamente peligrosos, al igual que el mismo huachicoleo, pues los oleoductos son muy propensos a incendios e incluso mortales explosiones. Para este 2023, la ciudad de Celaya, en Guanajuato, se colocó en el lugar número 6 del ranking de las ciudades más peligrosas, ya que contabiliza un total de 740 homicidios dolosos entre los más de 740,000 habitantes. A diferencia de lo que ocurre en Zacatecas o en otras entidades del país, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha protagonizado en la entidad guanajuatense cruentas batallas con el Cártel Santa Rosa de Lima, CSRL. Cabe señalar que ambas organizaciones se dedican a la venta y distribución de drogas, pero su negocio criminal también se ha expandido al robo de combustible, mejor conocido como huachicol, debido a las tomas clandestinas en la región. El huachicoleo va solo un lugar detrás del narcotráfico como la actividad delictiva más redituable para estos grupos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dio prioridad al robo de petróleo como un tema de seguridad que debe ser frenado. Otro estado en donde tiene gran presencia este ilícito es Hidalgo, lugar donde se registró la explosión de un oleoducto debido a una toma clandestina que causó la muerte de 137 personas en enero de 2019.